esta preciosa noche. Tengo un celular un poquito incómodo, pero vamos a tratar de hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bien, hermanos, no traigo un tema de mucha sabiduría como siempre, sino un tema sencillo que lo puede entender cualquiera. Viene siendo como una papita en cuestión de la palabra y del Evangelio de Cristo. Es una papita que la puede digerir cualquiera. Lo he titulado, hermanos, el breve mensaje de la palabra de Dios. Hemos entendido el Evangelio de Cristo. En eso está basado la palabra de Dios, abriendo este libro santo para nosotros conducirnos delante de él. Si hemos entendido el Evangelio, somos dichosos y bienaventurados delante de Dios. Ahora, si no lo hemos entendido, pues entonces podemos tener muchos tropiezos en nuestra vida. La hermana Mindita siempre dice que hay muchos hombres que todavía no entienden el Evangelio, o que es muy difícil de entender el Evangelio de Cristo. Hacer una adaptación del Evangelio en nuestra vida. O sea, nosotros somos llamados por Dios, somos llamados por su Santo Espíritu. Este es un espacio, y siempre lo he dicho, el llamamiento de un hombre para que le sirva a Dios es algo que se efectúa. Es un llamado de Dios hacia una persona, un hombre, una mujer. Muchos de nosotros fuimos llamados muy joven a este camino para que cambiáramos, para que anduviéramos en este camino, para que fuéramos diferentes. La Biblia dice, Jesucristo en su ministerio, Dios desde los cielos, siempre tuvo la intención y la tiene de que el hombre no se condene, sino que el hombre crea su palabra, obedezca su palabra y viva por la palabra de Dios. Entonces, cuando el mundo entraba supuestamente en desarrollo, pero también el pecado agobiaba a este mundo, la maldad, el Señor tenía la idea y la sabiduría cómo iba a llamar al hombre y cómo le iba a hablar al hombre. Naturalmente, desde la naturaleza de Dios, Dios habla al hombre espiritualmente, pero el hombre no tiene oído muchas veces para escuchar la voz de Dios. Y a veces oye la voz de Dios y la desecha o la desechábamos porque éramos ignorantes. En este caso, el Señor Jesucristo, Dios, con su plan celestial, viene a la tierra. El Señor envía a su propio Hijo a la tierra en carne y hueso. O sea, para Dios nada es imposible. Dios quiere comunicar su mensaje a los hombres viniendo él mismo a la tierra. Cristo, una personalidad divina, porque él estando aquí hablaba de su Padre, hablaba del Consolador, siendo él persona, hablaba que si él se iba, vendría el Consolador. También rogaba al Padre que estaba en los cielos. O sea, aquí hablamos de tres personas, tres personalidades divinas, interactuando, tratando de matar la maldad del hombre y tratando de abrir un camino para ir al cielo. Por ejemplo, como le dije, es un mensaje sencillo. Mateo capítulo 4, versículo 12. 4:12 dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Región de los Galileas de los gentiles. El pueblo, asentado en tiniebla, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de la predicación de Juan el Bautista, el cual dice la palabra que le abre la senda. O sea, Juan abre un camino para introducir este mensaje cuidadosamente al corazón del hombre que está endurecido, que está negado. Aún estaba el templo llamado La Hermosa, allí estaban los sacerdotes, allí se hacían los rituales para la purificación, pero ya esto no era posible. Dios salvar al hombre a través de estas cosas, y por eso viene Juan, abre senda. Entonces Jesucristo comienza a caminar para abrir una puerta. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense, hermanos, Jesucristo se movía desde esta región de Galilea, de Nazaret a Galilea. Llama a su discípulo de esa región también. Ustedes saben que Galilea era gentil, pero Jesucristo vivió allí. O sea, Jesucristo siempre albergó esperanza para los gentiles. Dice que gran luz resplandeció. ¿Qué luz? El Mesías, el Hijo de Dios. Eso era lo que resplandecía. La palabra de vida, la palabra que toca y abre corazones. Ahora Jesús llama a estos hombres, pero llama hombres. No llama a eruditos. No llama a los fariseos. No llama a los sacerdotes que estaban en el templo ministrando. Jesucristo llama a pobres pescadores. Jesucristo se juntaba con diferentes personalidades del mundo bajo, gente que andaban engañando, gente que estaban cobrando impuestos, y esos impuestos lo torcían y se lo echaban a los bolsillos y engañaban. O sea, totalmente una corrupción. Pero Jesucristo, dice la palabra, que vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. El mundo estaba perdido en pecado. El mundo estaba en tiniebla. Pocas personas eran tocadas por el Espíritu Santo. En el templo había una señora que duró 7 años casada y tenía 84 años siendo viuda. Y había un señor también viejo ya, llamado Simeón. Ante los eruditos y los sabios de aquel entonces, esta persona era muy baja y pasaba desapercibida en el templo, en la casa de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo a Simón que él no vería la muerte hasta que viera la venida del Mesías a la tierra. Y Simeón vio al Mesías, lo tomó en los brazos, dio gracias a Dios porque sus ojos vieron la salvación de Israel. O sea, el Señor no se dirigió a un sector muy pobre de recursos y en todos los sentidos. Porque el Señor, el plan de Dios, el hombre no lo iba a entender.
pero Dios llamó a la persona que sí iban a entenderlo. Yo creo que si nosotros estamos aquí y hemos puesto oído a la palabra de Dios, es porque podemos entender el evangelio de Jesucristo. Luego de llamar a estos hombres, y llamó a Jacobo y a Juan, su hermano. Estos son los hijos de Zebedeo. A estos hombres el Señor le llamó discípulo. Discípulo. ¿Por qué discípulo? Porque escuchaban su voz, escuchaban sus enseñanzas, porque tenían que ser testigos de algo que iba a ser transformado en la tierra. La venida del Mesías venía a sanar, a salvar todo lo que estaba perdido. Vino a dar esperanza, a dar gozo, a dar paz a la tierra. Hoy los hombres no les interesa entender el evangelio. El mundano no le interesa entender el evangelio. Y si entiende algo de la palabra de Dios, lo tuerce y se pone la vestimenta que él cree. O sea, no se adapta al evangelio. Y muchas veces ni siquiera muchos de nosotros nos queremos adaptar, sujetar al evangelio, a la palabra de Dios, sino que queremos nosotros poner el evangelio que se adapte a nosotros, que se adapte a mi vida, ignorando decenas de cosas que el Señor habla, el cual yo debo entender para poder ser salvo y para poder comunicar un evangelio que sea santo, que sea puro y que realmente toque puertas, toque corazones, abra conciencia y vengan arrepentimiento delante de Dios. Pero es fuerte, hermanos. Esto es fuerte. El Señor habla desde el cielo y nadie está obedeciendo. Solamente hay una iglesia. Y aún la iglesia, hermanos, tiene deficiencia, tiene lagunas, la cual no cierra. Porque no le interesa, porque somos malos, hermanos. Y debemos siempre reunirnos en grupos, como siempre lo hacemos, no dejar de congregarnos. Vamos a pedirle a Dios que esta pandemia pase, hermano, porque realmente hace falta estar reunido, estar gozándonos, cantando, como dice el hermano Luis, a todo pulmón, danos ese abrazo. Me gozaba con esa oración que hacía el hermano Luis las otras noches. Un abrazo, un beso santo, un abrazo santo, cantando con alegría, con devoción, con gozo, hermanos. Esto es maravilloso para seguir enseñando, pero por lo menos tenemos un reflejo que podemos comunicarnos a través de esta plataforma. Discípulos, le llama discípulos, pero también, hermano, hay una frase quizá poco filosófica o poco ortodoxa que el Señor le llama a sus discípulos. Él le llama ovejas. Pudo haberle llamado piraña, pudo haberle llamado serpiente, búfalo, pudo haberle llamado cerdos, caballo, vaca. Ustedes son mi vaca, ustedes son mis cerdos. ¿Mm? O sea, pudo haber llamado al pecador de esa manera, pero él toma algo peculiar, algo más sencillo para comunicar y tratar de abrir el oído y de abrir el corazón del hombre. Les dije que es un mensaje que ustedes lo saben de memoria. No es un mensaje de sabiduría, sino quiero que razonemos en esto, hermano. Hemos entendido nosotros el evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor darnos a entender en su palabra? Ya somos cristianos, andamos en el camino, estamos supuestamente obedeciendo, estamos perseverando, pero realmente hemos entendido nosotros el evangelio de Jesucristo. Hemos abierto realmente el corazón. El evangelio de Juan, según San Juan capítulo 10, podemos nosotros ver. En el capítulo 10 de Mateo dice elección de los 12 apóstoles. Le llamó discípulo, también le llamó apóstoles. Pero cuando Jesús lo quería guiar, lo llamaba peculiarmente ovejas y le decía redil.
Y él se decía, yo soy el pastor. Capítulo 10 de San Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esto es para entender, hermano. Esto es para nosotros. Esto no es para los religiosos. Esto no es para los que no son cristianos. Esto es para nosotros, para nosotros. Cuando nosotros entendemos el evangelio, cuando lo entendemos a plenitud, cuando lo disfrutamos, entonces con gracia, con el Espíritu Santo, lo podemos predicar y la persona lo van a entender. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo entra por la puerta porque Él es el pastor. ¿Dónde están las ovejas? En el redil. Están cerradas, están trancadas y está hablando de una puerta. Dice, a este abre el portero. ¿Quién es el portero? El portero es Dios. ¿Quién abrió senda? Juan. Juan abrió la puerta. No. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y la saca. ¿De dónde? De donde están reunidas, donde están cerradas, donde están turbadas, porque quiere alimentarla, la quiere sacar de donde están. Pero se habla de una puerta y se habla de un portero. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Hermanos, ¿de dónde te sacó Dios? Te sacó del mundo. Te sacó del mundo. Te sacó para que caminemos con Él, para que escuchemos su voz, para que nos alimente. ¿Qué hace un pastor? Entra por la puerta, saca las ovejas y la lleva al pasto para que ellas se alimenten. Esto está haciendo Cristo, pero está comunicando aquí palabras que son poco filosóficas para los sabios de aquel entonces. Y por eso hay queja y dicen, este tiene demonio. ¿Cómo que este hombre habla? Y está hablando. Era imposible tener oído para estas palabras. Por eso Cristo dijo que hablaba en paradojas, en parábola, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Porque Él vino a avergonzar a los sabios, a los que se creían sabios de este mundo, y dar gracia a los humildes. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera ¿de dónde? Eclesia, iglesia, somos lo llamado iglesia, sacado del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo nos sacó del mundo. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Conocemos nosotros la voz de Cristo? ¿Escuchamos nosotros la voz de Cristo? Hay tanta cosa, hay tanta infracción que a veces cometemos, hermanos, que no solamente nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de la doctrina, nos olvidamos del Espíritu Santo y vamos fácilmente y nos descarriamos y nos contaminamos. Nos salimos del redil de Cristo. Dice más, el extraño no seguirán las ovejas de Cristo, sino que oirán de Él porque no conocen su voz, la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjate, hermanos, el Señor habla en estos términos, comunicando lo celestial, comunicando lo espiritual, anunciando el reino.
pero les dice, ustedes son ovejas. Como les dije antes, pudo haberle llamado vaca, cerdo. ¿Cuántas cosas nosotros hacíamos, hermanos, malas en el mundo? Que éramos peores que los perros, peores que los cerdos. A veces hasta los ademanes que tenemos son impíos. A veces nuestro propio vocabulario no podemos sacar cosas. Yo he reprendido a jóvenes que dicen una palabra, dicen diable. Y eso a los hijos míos yo se lo he corregido, a los que lo dicen, porque no todo. Hubo uno en estos días que lo dijo, diable. ¿Por qué existe eso en nosotros? No hemos sido transformados porque le quitamos la O y le ponemos la E. Y es una costumbre, una muletilla en el vocabulario del impío, de referirse a un Dios mundano, maligno, que se llama Satanás. Cada vez que hay una situación en la vida, se menciona algo relevante a nosotros. O usted menciona a Satanás o menciona a Cristo. Hay palabras que ya el cristiano no puede mencionar. Jóvenes, ya no se puede mencionar, porque en ti, en nosotros, habita Cristo, Cristo Jesús, y vino a transformar. Y nosotros tenemos que entender eso. Si no hemos sacado muletillas en nuestro vocabulario, a veces no son muletillas, a veces que salen. El diantre, por ejemplo. ¿Qué significa eso en un cristiano? Padres, si usted oye a un hijo suyo que dice una palabra así, repréndalo inmediatamente y que tome de la sabiduría de Dios y que tome del Espíritu Santo la buena costumbre y que no sea corrompido, porque Satanás no tiene parte en este reino, ni lo ha tenido ni nunca lo va a tener. Por eso a mí ni siquiera me gusta cantar los signos que mencionan a Satanás. No me gustan. Me excusan, hermanos. Quizás tenga ese complejo, pero no me gustan cantar esos signos que mencionan a Satán. Porque en mi alabanza yo no tengo por qué mencionar a Satán. Hay muchas cosas que se pueden poner en las alabanzas y siempre dejarlo fuera. Pero gloria a Dios, siempre hay un propósito y algo dirigido y un mensaje dirigido y yo lo entiendo. No soy ignorante. Gloria a Dios. Pero Cristo le habló en esta alegoría, le hablaba para que ellos viendo no entendieran, no pudieran ver, y oyendo no entendieran. En el 7 le dice, volvió Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está. Cristo es la puerta, hermanos. Nosotros tenemos que pasar esa puerta. Tenemos que entrar por esa puerta. Pero tenemos que haber sido llamados por Dios. Siempre es importante en el creyente el llamado de Dios. O sea, eso es como cuando Dios está haciendo un trato con la persona, pero eso es personal. Eso es único. Eso es una primera vez que sucede. Cuando Dios te llama, cuando tú le escuchas y cuando tú eres obediente a esa voz de Dios, que tú entras por la puerta, entonces allí tú estás seguro y vas a entender el evangelio de Cristo. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Cuántos falsos profetas venían a Israel a hablarle? Pero los puros, los que tenían el entendimiento y la fe puesta en Dios, nunca escucharon esos falsos profetas. Dice, yo soy la puerta y el pastor, el que por mí entra o entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero saldrá para dónde, hermanos. Cristo saca las ovejas del mundo. Le llama ovejas. Le está comunicando un mensaje divino, pero le está hablando metafóricamente para poderlo llevar al terreno. Y ustedes saben todos los errores que cometieron los apóstoles porque eran personas débiles,
personas humanas y cometieron errores. Nosotros podemos cometer errores con el evangelio, pero debemos de salir de esto, hermanos. Todo el tiempo ellos no iban a ser ovejitas. Eran ovejas cuando Dios, cuando Cristo le estaba comunicando. Ahora, ellos tienen que salir de ser oveja, porque esto es una paradoja. No todo el tiempo el Señor iba a estar con ellos, el Señor se iba a ir. Para estar con el Espíritu Santo, ellos tenían que ser santificados, tenían que ser santos. O sea, esa alegoría de oveja, eso tenía que pasar. O sea, nosotros tenemos que ir subiendo peldaño y madurando para poder entender esta santa palabra de Dios. Pueda que nosotros todavía seamos ovejas y no discípulos, apóstoles. Ya hay más cosas, puesto que nosotros debemos ocupar en la iglesia, pero como les dije, hay hombres que se paran en la puerta de las ovejas y manipulan el sistema espiritual, y pueda que hasta corrompan el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia en todas las dimensiones, hermanos. Siempre hay señales en el pueblo de Dios, buenas y malas, y nosotros debemos estar atentos, hermanos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, si seguimos pensando como las ovejas, si seguimos comiendo pastos, somos las ovejas de Cristo en un sentido, porque esto se transfiere al sentido espiritual. Somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Pero en el conocimiento y la gracia de Dios, hermanos, los apóstoles pasaron de ser ovejas. Ellos pasaron a tener responsabilidad y a guiar. O sea, esta alegoría era simplemente para la enseñanza y la plataforma de lo que ellos iban a recibir en su vida, que era la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí está la transacción, aquí está la plataforma, aquí está la enseñanza, aquí está la zapata. De ovejas, ellos iban a ser más que pastores, iban a ser más que ovejas, discípulos, apóstoles. Esto es más relevante que una oveja, hermanos. Somos ovejas cuando el Espíritu Santo nos llegamos a la iglesia y nos guían, nos enseñan, nos dan comida, nos dan el alimento que nosotros podemos digerir como nuevos creyentes, pero luego tenemos que crecer, hermano. No todo el tiempo nosotros vamos a estar echados, masticando hierba, y el hermano allí predicando y enseñando. Tenemos que crecer, porque lo que hace el pastor, lo que hace el dirigente, también yo tengo que hacerlo. Tengo que, porque no soy una ovejita, hermano. Esto es una paradoja, es una alegoría. O sea, para lo que el Señor nos llamó, tiene que ser algo más relevante, pero tenemos que ir entendiendo el propósito divino de Dios. Cuando Él llama a estos hombres, le dice: yo lo haré a ustedes de pescadores, lo haré pescadores de hombres. O sea, a buscar las almas perdidas. Más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Hermanos, estamos nosotros en el redil de Cristo. Hay un enemigo para nosotros, para Dios no, para Dios no. Para nosotros es poderoso Satanás. Para Dios es una criatura con poder ilimitado. Pero si nosotros nos ponemos flojos, hermanos, el diablo puede dispersar. A veces pasan cosas en el seno de la iglesia.
pasan situaciones que nos quedamos con la boca abierta. Hay personas que están en la iglesia, que están perseverando, de repente se van de la iglesia y caen en flagelo extraño y cosas extrañas que usted se pregunta, pero ¿por qué pasa esto? Porque Satanás, hermanos, ve la debilidad de la iglesia y la aprovecha. El hermano Luis siempre dice que la iglesia debe estar preparada y organizada como el Señor quiere que esté organizada. Si la iglesia no se organiza, dice la Biblia, jamás puede ser perfeccionada. Porque Jesús es el buen pastor. Él es quien dirige las ovejas. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos simples siervos que cuando cumplimos con nuestro deber, entonces venimos siendo igualmente siervos inútiles. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Satanás, hermanos, no pierde tiempo. Satanás siempre está al acecho. Satanás tiene este mundo atrapado. Este es un mes, por ejemplo, de vanidad, de grosura, de comer, de beber. A pesar de que hay enfermedades en el medio ambiente, el hombre quiere que le den soga. El hombre quiere divertirse. El hombre no quiere razonar. Hermanos, nosotros sí estamos razonando. Nosotros estamos en la iglesia. Nosotros debemos ser razonativos con lo que está pasando en este mundo. Sabemos que Dios está dando señal. Sabemos que este mundo no es para siempre. El Señor está tocando los corazones que quieran arrepentirse. No debemos dejar de predicar el evangelio. Todos los días debemos predicar, debemos anunciar, debemos tratar de abrir corazones para Cristo, hermanos. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es glorioso, hermano. Cristo puso su vida por nosotros. Ahora, ¿hemos entendido nosotros el evangelio? ¿O simplemente somos ovejas? Somos ovejas, hermano. Somos los discípulos de Cristo. Somos los ministros de Cristo. Ya nosotros en nuestro entendimiento y sabiduría de Dios, hermanos, ya somos, como dicen los religiosos, yo no vine aquí para ser. Nosotros, pueda que todos no seamos cabeza, pero tenemos que trabajar en conjunto con el Señor. Gloria a Dios. Mateo, ya concluyendo, Mateo capítulo 5, 5:5 dice la palabra de Dios allí en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los mansos. Dice, porque ellos heredarán la tierra. Si hemos oído la voz de Dios, si hemos escuchado al Maestro, el Espíritu Santo pone en nosotros una bonanza y ya no somos rebeldes, ya no peleamos, ya no tenemos armas, tenemos un corazón dispuesto. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Las ovejas pueda que se rebelen y hasta se salgan del corral. Pero si oyen la voz del pastor, la escuchan y no se van, ni le hacen caso al maligno, sino que están unidas. 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya, hermano, trasladándonos a un conocimiento el cual la iglesia tiene, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cómo podemos nosotros entender
el hambre y la sed, estando en el evangelio. ¿Hemos entendido esto, jóvenes? Cuando tú tienes hambre de Dios y tienes sed de la palabra de Dios, no te basta leer un capítulo diario de la Biblia. Cuando tú tienes sed del evangelio, no te basta, hermanos, leer un solo capítulo de la Biblia y cerrar la Biblia. Cuando tú abres la Biblia en un capítulo, tú lees 5 capítulos o lees el libro entero, porque es como si tú nunca te saciara de la palabra, como es cuando tú estás comiendo una comida que te gusta. Naturalmente a los que les gustan el dulce, cuando comen dulce se comen 10, 15. Si abren un pote se lo comen entero porque da seguidilla. La palabra de Dios dice que al paladar es más dulce que la miel. Pero cuando la hemos entendido para gracia en el conocimiento divino, espiritual, cuando el ángel le dio a Ezequiel el librito, cómetelo, y este librito va a ser dulce en tu boca, pero en el vientre va a ser amargo. Entonces, cuando tú gustas, cuando tú tienes hambre y sed de justicia, que come de la palabra de Dios, tú crees que nunca te sacia, porque siempre tiene oído para oír, siempre tiene que hacer la obra. Pero entonces vienen las pruebas, vienen los sufrimientos, vienen las tribulaciones. Entonces eso es lo amargo. Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la tribulación? Porque yo soy malo. Porque si no es así, yo no me salvo, hermano. Porque a través de muchas tribulaciones es que vamos a entrar en el reino de Dios. Mateo 6:10. He aquí yo os envío, dice Cristo, como a ovejas en medio de lobos. Dice, sed prudente como serpiente y sencillo como paloma. En ningún momento el Señor le llamó serpiente a los discípulos. Ustedes son mis serpientes, hermanos, porque el cristiano, la serpiente representa a Satanás en la Biblia. Ya nosotros no somos de Satanás. Ya nosotros somos manso, pero debemos tener, dice que debemos ser prudentes como la serpiente, o sea, astuto como la serpiente y sencillo como la paloma. Ojalá, mis hermanos, que nosotros estemos andando en el conocimiento pleno de la verdad es y viene por el Espíritu Santo. Entendemos la palabra para salvación, no para condenación. Entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Nuestro nivel de conducta debemos controlar, hermano, nuestro deseo, nuestras pasiones. Debemos controlar todo, hermanos. Este mundo ofrece y vende muchas cosas a la carne. Quizás hay muchos que todavía no hemos podido controlar nuestro temperamento. Oiga, nuestro temperamento. Quizás yo me crea tan relevante que a mí no se me puede ofender. Hay muchos que buscan también el primer lugar. Todas esas cosas debemos dejarle, hermanos. Debemos controlar nuestros deseos, pasiones y sentimientos. Hay mucha idolatría en este tiempo, hermanos. Hay mucha idolatría. El corazón es engañoso. Más que toda la cosa, ¿quién lo puede conocer? Conozca su corazón. No nos dejemos engañar del corazón. Vivamos para Cristo. Seamos obedientes a su palabra. Entendamos el evangelio, hermano, de que nosotros debemos pasar de una cosa a la otra. Debemos ir subiendo peldaños para el crecimiento, para la madurez, para la conformación de la fe en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y que el Señor nos dé siempre entendimiento de su palabra. Paz de Dios.